Sean bienvenidos una vez más a Pruebas de Fe, este espacio donde buscamos promover la fe y la esperanza a través de testimonios reales contados por sus protagonistas. En esta ocasión me acompaña una madre de familia. Esta madre, al momento de, probablemente los momentos de felicidad más grande que tiene una mujer, al momento de dar a luz a su hijo, dentro de toda esa felicidad, al poco tiempo recibió una noticia muy inesperada. Su hijo fue detectado con un síndrome que a nivel mundial es uno de los síndromes más raros que existe. Este síndrome tiene por nombre Hirschsprung. Es un síndrome el cual afecta al intestino del niño, de la criatura, y lo cual complica mucho su desarrollo, su día a día. Y bueno, qué mejor que esta madre que nos pueda explicar toda esta travesía, todo este camino, todo este desierto que ella tuvo que transitar. ¿Por qué? Porque en nuestro país, aquí en Bolivia, si la enfermedad a nivel mundial es difícil de entender, es muy escaso el conocimiento. Imagínense en nuestro país, aquí en Bolivia. Entonces, esta madre contra viento, contra marea, contra toda la situación y la adversidad que existió en su momento, pudo salir adelante de la mano de Dios. Y aquí está para contarlo. Es para mí un honor, un privilegio y una alegría grandísima recibirla a Alejandra Sánchez Gelío. Bienvenida a Pruebas de Fe. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, adelante, bienvenida. Cuéntenos primero, me gustaría que se presente ante las personas que nos están viendo. ¿Quién es Alejandra Sánchez? ¿Cómo estás, Oscar? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, soy Alejandra Sánchez, tengo 34 años y soy mamá de 4. La verdad que la travesía con Nicolás fue algo caótico. Fue un momento de mucha incertidumbre, sobre todo aquí en Santa Cruz, porque era algo que no me daban respuesta ni los doctores, ni análisis, ni nada, y desde el momento en que él nació prácticamente, ¿no? Comenzó todo. Ahí le pregunto, ¿qué edad tenía usted cuando lo tuvo a Nicolás? A Nicolás tenía yo 28 años. 28 años, sí. 28 años. Antes de que entremos en este tema, me gustaría preguntarle algo en relación a lo que nos trae aquí, en relación a lo que, bueno, usted hoy quiere compartir, la fe. Yo quisiera saber, para usted, ¿qué es la fe? Creo que la fe es algo que uno tiene dentro, ¿no? Más allá del panorama horroroso que uno pueda vivir, siempre hay la confianza de que hay algo superior que está moviendo todo a favor de uno. Y es como dice la palabra, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahí hago hincapié, digamos, y era como que en mi caso el panorama era terrible, pero yo tenía esa fe de que Dios iba a obrar de una manera impresionante. Obviamente no voy a negar que había momentos en que me quebraba, pero mi confianza la puse en Él y la verdad que cada muestra y cada señal era como un check, digamos, que me decía, estoy con vos, estoy con vos, estoy con vos. ¿Usted fue inculcada en la fe desde chica o de repente a través de la adolescencia? ¿O desde cuándo es de que usted cree en Dios así fervientemente? En realidad, toda mi familia es católica. Yo a mis 21 años, cuando conocí al papá de Nicolás, fue que por él conocí la iglesia cristiana. Y ahí ya comencé a asistir y comencé a entender un poco más, ¿no?, de lo que normalmente nos enseñan en la iglesia católica. O sea, comencé a profundizar un poco más en la palabra y lo que Dios, los propósitos que tiene Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Y actualmente está asistiendo? Sí, asisto a una iglesia cristiana. Perfecto. Quiero decirle algo, es la primera vez que recibimos a alguien que asiste a iglesias cristianas. Por mi parte, yo soy católico y miren, este compartir, este diálogo que tenemos acá, quiero que sea una muestra de que podemos compartir un diálogo de fe, porque ambos somos hijos de Dios. Así y todos es. Somos hijos de Dios y con plena certeza que vamos a llegar todos a la casa del mismo Padre. Así ¿no? es. Entonces, ok, ahora entremos en materia. A ver, primero que nada, aquí tengo un logo que ya lo ha visto usted, que es una persona atravesando un desierto.
Lo que tratamos de graficar acá es de que cuando tenemos estos momentos de adversidad, de turbulencia en la vida, que puede venir con una enfermedad o con momentos de crisis económica o problemas en la familia, en fin, cuando tenemos estas adversidades muchas veces nos encontramos en un laberinto sin salida o en un desierto. Entonces no vemos la salida, no tenemos una solución próxima y caminamos, es decir, nos desgastamos muchas veces hasta tocar fondo, hasta no saber para qué dirección acudir. Es en esos momentos donde creemos que estamos solos, por más de que muchas veces la gente nos rodea, amistades, familiares y todo, pero nos sentimos solos porque no tenemos salida al problema que estamos enfrentando. Dentro de esa soledad es que está Dios, siempre, no nos abandona, siempre está con nosotros y siempre nos escucha. Es por eso el camino del desierto y es por eso este gráfico del desierto, ¿no? Entonces, hoy aquí quiero preguntar, ¿cómo inicia su desierto? Comenzó, y eso que antes de que nazca Nico, ya yo sentía que algo malo, o sea, tenía yo un presentimiento. Creo que las mamás tenemos ese don que el Señor nos da de un sexto sentido, y yo sentía que algo venía mal. Es más, el momento en que yo iba a entrar a quirófano, yo temblaba y yo no quería entrar al quirófano, y se me pegó una tía que es cristiana y me dice, tranquila mi amor, y oró por mí. En ese entonces Nico nació súper bien, gordito, todo, pero al pasar los días, al día número 2, es cuando yo comienzo a darme cuenta que algo no estaba bien. Y entre todas las personas que estaban ahí se dieron cuenta que las uñitas de Nicolás estaban moraditas. Entonces él comenzó a estar entrando a un estado hipoactivo. Es cuando se le comienza a bajar el azúcar al bebé, porque el bebé no amamantaba. Entonces, lastimosamente, la falta de conocimiento quizás de los mismos hospitales, porque yo decidí tener a mi hijo en un hospital público. El hospital es un espectáculo, no me puedo quejar de eso, pero el conocimiento de las mismas enfermeras, digamos, de no dar el soporte necesario, fue lo que hizo que nos alarmemos más, porque las enfermeras nos decían, es normal, los niños tienen hasta 72 horas de poder aguantar sin comer, pero el niño se estaba moreteando. Entonces es ahí donde inicia todo esto, y el presentimiento que yo tenía, digamos, era como que me confirmaba una vez más que algo malo estaba en mi hijo, digamos, ¿no? Y ahí fue cuando comenzó toda esta travesía, digamos, que comenzamos a recurrir médicos, doctores, clínicas, hasta llegar al punto de que hicimos una biopsia a Nicolás para detectar el por qué, porque era del momento en que él comenzó a comer comidita sólida, ahí se presentaron más fuertes los síntomas de Nicolás. ¿Cuánto tiempo pasa desde el momento del nacimiento hasta que comienzan estos síntomas a manifestarse? 6 meses. En el transcurso del día 1 hasta el 6º mes, yo lo ayudaba mucho a él con enema, supositorios. ¿Cuáles eran estos síntomas? Se le hinchaba el abdomen, él no podía hacer normal, digamos, el 2. Entonces era como que era mucha molestia para él, se le hinchaba mucho el abdomen, su desarrollo de él no era como el normal de un bebé, digamos, ¿no? Tenía como anemia, y eso fue cuando se descubrió en los análisis que le hicieron ya en Brasil. Vamos por partes. Usted me dice que desde el momento en que nace, él presentaba cierta sintomatología que llamaba mucho la atención, sí, que de repente en esos días posterior al nacimiento, me dice que el personal médico, en este caso las enfermeras, no supieron reconocer. No, porque él comenzó, lo obligábamos tanto a que tome mamadera o mi pecho, y normalmente con mis otros 2 embarazos que tuve, digamos, entonces lo normal es que un bebé nace y se prende del pecho de la mamá, el instinto del bebé de succionar. Entonces no sucedió esto con Nicolás, y yo decía, ¿por qué? Número 2, comenzó, yo esperaba el popó negrito, el meconio espeso que le dicen, no lo hizo tampoco. Entonces ya era como muchas cosas que me decían que algo no estaba bien. Claro, y encima, tenemos que considerar de que Nicolás es su hijo menor. Así es.
previo a ello tuvo dos Sí, hijos, sí. hijos o Sí. hijas, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, ya tenía usted una experiencia como madre, como digamos, ¿no? mamá. Atravesando Así es. por este tema del parto. Entonces, al momento que usted ya comienza a levantar esa sospecha y ante lastimosamente la falta de conocimiento o de trato quizás del personal médico, Sí. en este caso de las enfermeras, que fue aquí en un hospital público de Santa Cruz, ¿no? Sí, exactamente. Recorrimos en realidad 3 hospitales públicos. Una de las cosas que más me impresionó fue que mi embarazo ya era de alto riesgo, ¿ya? Y yo tenía que estar más días de lo normal aguardando reposo porque tuve mucha adherencia y demás. Yo tuve que firmar un documento para que me dejen salir porque no me querían dejar salir porque yo estaba desesperada por mi bebé. Recorrimos 3 hospitales y en el último de los hospitales, algo que fue el detonante de todo, fue que pedíamos información sobre lo que estaba pasando, porque siempre uno tiene que buscar una tercera o segunda opinión, digamos, ¿no? Sí. Por no quedarse con lo que le dicen y listo. Fue lo que nos dijeron y una de las enfermeras, que nunca me voy a olvidar su cara de la señora, digamos, yo estaba doloridísima en silla de ruedas, me dicen, ¿para qué querés información? Si por último vos no pagás, paga el gobierno, y nos la cerró la puerta en la cara. Fue una cosa de que nos mató a todos los que estábamos ahí. Me imagino. Porque era una desesperación. Mi hijo en incubadora, no sabían qué era lo que tenía, el niño estaba con su azúcar bajísima, hasta que se me acerca una enfermera y me dice, señora, no llore, sáquelo a su bebé de acá, porque no le están haciendo nada. Lo tienen solamente con suero. No quieren hacer ni proceder a hacer nada porque tienen miedo de hacer algún procedimiento y que algo salga mal. Fue ahí donde yo dije, no, a mi hijo lo sacamos de aquí. Ese era el tercer hospital público en el que estaban. Exactamente. Deciden sacarlo y lo llevan a una clínica privada. A una privada. Exactamente. Y ahí fue donde comenzaron a hacer los procedimientos que se tenían que hacer y hicieron como una sonda y lo destrancaron al bebé porque el primer, ¿cómo se le puede decir? El primer diagnóstico que dieron, que era el síndrome del meconio espeso, que era casi habitual que pasen algunos niños, digamos. Perdón, ¿no? ¿este diagnóstico se los dan en la privada? En la privada, ¿sí? Sí. Y el médico que les da este diagnóstico, me imagino que les anoticia de que, bueno, las características de este síndrome y lo poco conocido que era, y también me imagino, ¿qué le dijo en referencia a la cantidad de veces que se lo ve acá en Santa Cruz, en Bolivia? ¿Qué le mencionó el médico? El doctor nos dijo a nosotros que como a primer pantallazo era como que tenía un taponcito y eso era lo que se diluyó y hizo que el niño quede normal y pueda hacer la caquita negra, digamos, ¿no? El niño, después de eso nos dijeron que el niño iba a estar normal, tranquilo, y que iba a seguir con su vida normal. Efectivamente, Nicolás comenzó a chupar pecho, seguí con mi vida normal, pero yo tenía ese leve tincazo de que no, algo no estaba bien. En la privada, en la clínica privada, donde fue que le mencionan esto, ¿cuánto tiempo estuvo internado? 14 días. Ok, ya. Fueron 2 semanas. Y de ahí le dan de alta y continúa normal hasta que llegamos a esos 6 meses donde usted menciona, donde ya comienzan de nuevo las dificultades. Sí, es cuando él comienza a comer comidita sólida. La leche es un polvito que se disuelve rápido en el estómago y es de mayor digestión, digamos, ¿no? En este caso, la comida sólida tiene un proceso. Entonces, en ese proceso era donde a él se le obstruía en una parte del intestino, del colon, digamos, ¿no? Y es ahí donde se le inflaba la barriguita, venían cólicos dolorosísimos a él, digamos, y claro, él no hablaba, simplemente lloraba y lloraba y lloraba. Y ahí al cabo de 6 meses en adelante, todo era enema, supositorios, lo trataba de ayudar para que haga popó, digamos, pero el mismo popó del bebé era más tipo arenita, duro, de color blanquecino, digamos, o sea, no era normal. Hasta que un día llegamos al hospital de niños y una doctora, la doctora Jauregui, es la única que fue así directa, me dijo, este niño tiene síndrome de Hirschsprung. Y uno como padre, pues, no quiere, después de la experiencia que yo había tenido ya en el anterior hospital público, yo dije, no, está loca, digamos, ¿no? O sea, uno quiere negarse a lo que quizás está pasando. Pero ella fue la única que me dio un diagnóstico certero.
¿Y ella qué le recomienda al momento de que le da el diagnóstico? Ella agarró y nos dijo, háganle una orden a la señora para que ella comience a hacer el seguimiento y comiencen a hacerle las radiografías. Entonces ya ahí como que nos alarmamos porque hicieron una radiografía y se ve el estómago del bebé y se ve toda la parte intestinal y había una parte que era más grande que la otra. O sea, donde estaba apelmazada toda la caquita del bebé. Porque, ¿qué es lo que es el síndrome de Hirschsprung? Es una malformación congénita, es la falta de células nerviosas en el colon. Porque, ¿qué es lo que hace? Nuestro intestino hace este movimiento. Entonces llegaba una parte en que no tenía, en la formación fetal, cuando está el bebé en nuestra panza, no llegan las células a terminarse de formar en los intestinos, porque el intestino es únicamente lleno de células nerviosas que hace este procedimiento. Entonces hacía esto y llegaba a un punto en que no dejaba de hacer, y ahí era donde había la malformación, donde se apelmazaba todo el popo del bebé. Entonces, una vez llegamos al hospital con Nicolás con su barriguita súper llena, así súper hinchada, y ahí fue donde la doctora nos dio este diagnóstico y ahí comenzamos hay esto, busquemos más opiniones, más exámenes, más estudios. Y sí, efectivamente, le sacaron una ecografía a Nicolás y se veía el megacolon, digamos, ¿no? Alejandra, ¿qué sintió en ese momento y cuál fue su reacción desde el punto de vista de la fe? En ese momento, no voy a mentir, solo tenía miedo. Tenía miedo porque nos decían que tenían que operarlo, hacerle la biopsia. La biopsia era por el potito del bebé, sacaban un pedacito, una muestra, y yo solo tenía miedo. Y cuando fuimos a hablar con un doctor me dice, prepárense con $14,000. Y yo como que, ¿qué? Digamos, o sea, no es como que uno tiene la plata debajo del colchón, digamos, ¿no? $14,000 y esto puede salir mal y puede ascender a los $60,000, como una manguera de bombero que no tiene dirección. Y yo me acuerdo que salgo súper triste de ahí, llorando a mil, y el papá de Nicolás me dice, tranquila, Dios va a proveer. Y esas palabras era como que me resonaba todo el tiempo, digamos, pero uno incrédulo a veces dice, ¿de dónde voy a sacar esa plata, digamos, no? Y es ahí donde yo comienzo a decir, si Dios me puso esto, es porque algo hay. O sea, algo quiere de mí, algo quiere quiere sacar algo bueno de mí. Y es ahí donde comenzamos a movernos todos, digamos, ¿no? En campaña para hacer, hicimos, me acuerdo, para la biopsia, que en este caso tenía un alto costo, hicimos, me acuerdo, 200 lasañas y todas se vendieron. Y era como que cada vez era una señal positiva, donde estoy con vos, digamos, ¿no? Yo sentía que el Señor me respondía y me decía que estaba conmigo, pero aún así yo tenía el temor, digamos, ¿no? ¿Y cómo oraba? O sea, me imagino que tenía una oración diaria. En ese entonces creo que solamente decía, ay Dios mío, ¿por qué a mí, digamos, ¿no? Uno a veces dice, ¿por qué a mí? Y creo que después de todo ahora, me digo, porque todo tiene una enseñanza. Digo que la peor cosa que uno puede hacer el ser humano no es preguntarse el por qué, sino para qué. Y esa es donde ahí yo caí en cuenta, y el para qué era que Él quería demostrarme cuán fuerte uno puede ser. Que a veces uno dice, no, ¿qué es lo que me pasaba a mí, digamos? Que yo decía, veía todas las cosas que podían pasar afuera. Yo decía, no, eso nunca me va a pasar a mí, ni idea, yo soy saninga, digamos. No, y la fortaleza de una madre es única. Exactamente. Sobre todo por lo suyo. Y cuando te toca, es ahí donde vos decís, ¿en serio lo logré, digamos? ¿No ves? Y es ahí donde decís, wow, digamos. Y creo que eso fue por un tema de que yo puse mi confianza en Dios. Yo cuando pisé el suelo brasilero, yo puse mi confianza en Dios al 100%. ¿Cómo es que sale la recomendación para llegar a Brasil? ¿De dónde nace? En realidad no sale la recomendación para llegar a Brasil. Fue un tema de que habían 4, perdón. Era una aquí, la otra en Argentina, Chile y Brasil. Y yo no sabía para dónde jalar. ¿Pero esto a raíz de que tiene familiares allá o recomendaciones médicas o cómo? Teníamos un familiar en Argentina. En Chile había una persona conocida del papá de Nicolás. En Brasil, nada.
Entonces era como que, y la última opción era aquí, digamos, ¿no? Porque yo tenía miedo, porque me decían todo es la operación en una sola fase. Entonces fue como que iban pasando los días y cada día era una bomba de tiempo. Porque en ese entonces a Nicolás le quitaron 70 centímetros, pero fue por la tardanza, digamos, de buscar dónde, cómo, cuándo, con quién, digamos, ¿no? Porque cada día que pasaba se necrosaba el intestino. Perdón, cuando me dicen le llegaron a quitar, ¿dónde lo llegaron a operar? En Brasil. En Brasil. En Brasil. Porque Entonces, teníamos un familiar, un amigo conocido en Argentina. De ahí teníamos la señora amiga del papá de Nicolás en Chile y nadie en Brasil. Y ahí fue donde una tía, nunca me voy a olvidar, que me llama y me dice, mijita, no se aflija, confíe en el de arriba, que él va a abrir las puertas donde sea necesario. Donde usted tiene que irse, el Señor le va a mostrar. Y uno como madre desesperada decía yo, pero ¿cómo me va a mostrar? Porque uno no cree, a veces uno no cree, es bien incrédulo de decir, ¿cómo me va a mostrar? O sea, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que es aquí? Entonces, todo apuntaba a Argentina, porque el papá de Nicolás me decía, es en Argentina, ya están los amigos, los parientes, esto y lo otro. Entonces yo decía, no sé. Buscábamos en Chile, no sé, hasta que un día un primo del papá de Nicolás nos dice, ¿será que me prestan el carnet de identidad de Nicolás? Él estaba en Brasil. Nosotros, claro, lo que nos pedían, nosotros se los dábamos. Le dimos el carnet y seguíamos nosotros en nuestra burbuja del caos de qué vamos a hacer con Nicolás, dónde nos vamos a ir, el dinero, porque una cosa influye a la otra y es un factor general, digamos, de todo lo que puede llegar a pasar, digamos, ¿no? Y me acuerdo que a los 3 días nos llama y nos dicen, bueno, Nicolás tiene SUS. Y yo, ¿qué es SUS? Bueno, ya, es SUS, es un cartón del SUS para que lo atiendan en Brasil. el seguro. El seguro. Y todo el mundo seguía con que en Argentina. Y me vuelve a llamar a esa tía y me dice, no se olvide, mijita, que Dios le va a mostrar el camino correcto. Y eso me resonaba a mí. Yo decía, tengo esto, pero ¿y ahora cómo me voy a Brasil? No tengo a nadie en Brasil. Ahí la interrumpo. Por lo que puedo percibir, la familia la estaba apoyando muchísimo, estaban todos al tanto, Sí. y estaban todos tratando de moverse también para que el niño tenga la atención óptima, acorde a la gravedad de este síndrome rarísimo, ¿no? Sí. Entonces, esta tía, por lo que puedo percibir, también es una persona de fe. Sí. Entonces, Totalmente. así como esta tía, habían familiares que estaban en constante oración con usted. Sí. Si me puede comentar algo respecto a familiares o amistades también. La familia del papá de Nicolás, los papás del papá de Nicolás son cristianos, entonces ellos oraban, todo el mundo oraba, porque se hacía cadena de oración para Nicolás. Todo el tiempo se ponía a Nicolás en cadena de oración para que se pueda sanar, digamos, ¿no? A todo esto Nicolás tenía 6 meses o 7 meses. Ya a todo esto ya Nicolás había pasado de que ya iba a cumplir casi un año. Casi un año. Ajá. El tramo del 6 meses al año fue un tramo de donde uno creía que estaba bien, que era, algo no le sentaba bien, digamos, ¿no? Comienza uno a descartar muchas cosas hasta que llegamos al punto donde la doctora, como mencioné hace ratito, de la doctora Jauregui, nos dice que el niño tenía síndrome de Hirschsprung. Ahí fue donde fue como que el foquito rojo y comenzamos a movernos, a hacer más análisis y más cosas hasta que nos dimos cuenta que él tenía megacolon. ¿Cuántos médicos pasan hasta que llegan a la doctora Jauregui con la cual tienen este dato preciso? ¿Unos 3, 4? Después de que Nicolás salió de la clínica privada, habrá pasado 2 doctores. Pero antes no le habían dicho nunca No, el o sea, síndrome. Nicolás aparentaba ser un niño sano totalmente, porque tomaba leche, perfecto, pero tenía esa pequeña dificultad, digamos, para defecar, digamos. O sea que fue gracias a esta doctora que, ya tuvieron como que, por lo menos, una referente. Tenemos claro qué es lo que tiene, Uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, qué importante, ¿no? Que fue la valoración médica de esta profesional. Sí. Ahora, volvamos entonces a esa parte donde esta tía le dice a usted que tenga fe. Así que es. Dios va a abrir las puertas, va a abrir los caminos. Así Eso fue lo que le dijo, ¿no? Ajá, eso fue lo que me dijo y ahí fue cuando a la semana nos llama otro primo
y me dicen, oye, tengo una amiga que estudia allá, la voy a llamar y le voy a pasar todos los análisis que tiene Nicolás, digamos, ¿no? Nosotros, ok, y todo el mundo apuntaba a Argentina. Argentina era lo más cerca y lo que todo el mundo decía que Nicolás iba a ir a Argentina. Me imagino que por un tema de costos, conocidos, familiares, Todo, porque eso, todo ¿no? apuntaba allá porque habían familiares, habían conocidos, era lo más cercano, lo más que averiguamos, los médicos, las clínicas y todo lo que había allá, todo apuntaba que iba a ser allá. A todo esto, perdón, ¿qué año estamos hablando? Eso estamos hablando, Nico nació el 2018, estamos hablando de 2019. Perfecto. Ahí, nos llama el primo y nos dice, te cuento que mi amiga conoce un doctor en el hospital La Santa Casa que quiere conocer el caso de Nicolás. Y fue como que, ¡pum! Y en mi mente, la tía. Y yo dije, es aquí. Y ahí nos dice, pásenme todos los análisis de Nicolás, los voy a pasar al doctor. Y a los 4 o 5 días nos llama y me dice, yo en ese entonces a ella no la conocía, no sabía quién era. Yo digo, ella fue mi ángel. Yo no sabía quién era. Y me dicen, y me llaman ya, y me presentan con ella vía teléfono. Y ella me llama y me dice, Alejandra, me pregunta el doctor, en este caso Geraldo Maguela se llama el doctor, es una eminencia en Brasil, docente al nivel Albert Einstein en el hospital. Y es justamente el doctor que es especializado en síndrome de Hirschsprung, en todo lo que es intestino y colon. Y ahí fue como que esa señal que yo necesitaba y la respuesta que tanto me decía mi tía que Dios me iba a mandar donde yo tenía que ir, fue esa llamada. Que ella me dijo, el doctor quiere saber si tenés las posibilidades, él va a tomar el caso de Nicolás, si tenés las posibilidades de irte a Brasil. Y yo así, es en Brasil. Es en Brasil. Y le dije al papá de Nicolás, es en Brasil. Pero Alejandra, no, es en Brasil. Y todo de lo que estaba en Argentina, todos nos dirigimos hacia Brasil. Y ahí nos comenzamos a mover. Perdón, ¿y la reacción de la familia no la tildaron como que, pensarlo bien, como Brasil, no hay conocidos allá, Claro. o sea, no, el costo de vida, todo eso influye? Todo, pues, ¿no? todo influye, Más ¿no? en esa época. Exactamente, porque me decían, claro, es la doctora, pero ¿y cómo vas a hacer, digamos? O sea, no tenés casa, no tenés nada y suma, digamos, porque si bien uno sabe, la vida en Brasil es cara, digamos, ¿no? Claro. Peor en Santos, es una ciudad que es de solamente adultos y es cara. Es una de las ciudades más caras de Brasil. Pero como teníamos el cartón del SUS, todo era gratuito. Hasta esas cosas más fue como que teníamos ese plus donde el costo de lo que le vayan a hacer a Nicolás no me iba a costar nada. Entonces era ahí como que, ok, hicimos todo lo que significó hacer. Me acuerdo, hicimos un show en Chaplin. Los mismos de Chaplin, que son unos amigos muy queridos, me dicen, Ale, nunca habíamos visto en algo de beneficencia que se llene tanto. O sea, no había un espacio. Todos eran sorprendidos. Yo decía, y eran la forma de que Dios me seguía diciendo, yo estoy con vos, todo va a estar bien. Entonces se vendieron las 200 lasañas, hice rifas, todas las rifas se vendieron, los donadores de regalos por doquier, todo el mundo, el cariño realmente de la gente. La solidaridad en Santa Cruz es grande, impresionante, ¿no? Es impresionante, sí. Realmente impresionante. Un amigo del papá de Nicolás nos prestó el dinero, me acuerdo, para pagar el show en Chaplin. La función. Obviamente después le devolvimos a él, pero porque necesitamos ya, digamos. Me acuerdo que las entradas se vendieron como pan caliente. Y nunca me voy a olvidar que nos decían, una sugerencia de precio era 100 bolivianos por entrada. Nosotros las vendimos en 150 y faltó. Es más, los mismos de Chaplin nos dieron, les vendemos otra función a mitad de precio, porque era impresionante, digamos. O sea, era una cosa que como que se haya sido un estreno de algo, así la gente, cómo llegaba a Chaplin, la gente, las transferencias bancarias ayudando a Nicolás, las compras de rifa. La verdad que se juntó una buena cantidad de dinero y con eso pudimos viajar. Es más, uno de los tíos del papá de Nicolás nos regaló los pasajes para irnos a Brasil.
y ahí fue, digamos, una muestra más de que Dios estaba con nosotros, digamos. O sea, entre todo lo que fue la solidaridad de la gente, tanto también de los familiares, pero quiero hacerle una pregunta antes de que me siga contando. Los costos que genera vivir en un país, más si es Brasil, Sí. Si bien usted menciona de que todo lo que era la atención médica a través del seguro universal que tiene Brasil, del SUS, era favorable para usted en ese sentido, sin embargo, el día a día, o sea, el vivir, el alimentarse, en fin, hasta me imagino que hasta la compra de ropa, o sea, el trasladarse a otro país no es poca cosa, ¿no? Entonces, me imagino que previo a todo esto que me menciona usted de las funciones de Chaplin, de la venta de, qué sé yo, rifas y todo lo demás, tuvieron que sentarse a hacer más o menos cálculos y por lo que puedo entender y por lo que hemos conversado, obviamente no tenían a disposición una cantidad de dinero como para agarrar y destinarla de manera inmediata. Es decir, tenían que buscar los fondos. Sí. En ese momento, cuando usted tenía y era consciente de todo el gasto que se le venía, ¿cuál fue su sensación desde el punto de vista de la fe? En ese momento me quebré, obviamente, porque todo sumaba. De hecho, desde tomarse una botella de agua era un costo, ¿no? Y me resonaba mucho lo que el papá de Nicolás decía. Él me decía, tranquila, Dios va a proveer. Y yo me aferré tanto también a esa palabra de que Dios proveerá y lo que decían en la iglesia, que el Señor manda sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Entonces fue que yo me agarré mucho de eso, digamos, ¿no? Y yo dije, si estoy en esto es porque Dios me va a ayudar, porque uno hace números y queda como globo pinchado, no sabe para dónde jalar, no sabe qué hacer, y sobre todo que uno por un hijo pues da lo que sea, ¿no? Y es ahí donde yo a todo esto falleció mi abuelita, venía con esa carga más, digamos, o sea, no pude ni siquiera hacerle luto a mi abuelita en ese entonces, porque tenía la carga de mi hijo y era mucha presión emocional que yo tenía en ese momento. Me engordé muchísimo. Creo que el luto lo casé con la comida. Y fue el momento donde yo me refugié mucho en la comida. Y con la enfermedad de mi hijo, ¿no? Pero creo que la fe en ese momento para mí fue lo primordial, lo que me ayuda a que no desmaye y a que no deje de confiar en que todo iba a salir bien. Entiendo totalmente. Y ya tenemos que considerar de que ya su hijo estaba de 1 año. Y ya cuando está de 1 año el niño percibe si la mamá está contenta, si la mamá está triste. Sí. Entonces, ahí la fortaleza que usted le tiene que transmitir o que le tuvo que haber transmitido era fundamental. Sí, sin duda alguna. Totalmente. Me acuerdo cuando mi abuelita fallece, que ella era uno de los pilares fundamentales en mi vida. No podía ni siquiera llorar porque yo dije, claro, era mi último hijo. Y yo dije, a mi hijo yo le voy a dar pecho hasta que él lo decida. Y efectivamente fue hasta sus 3 años que le di pecho a mi hijo, digamos, ¿no? Porque, o sea, fui mamá lechera a demanda, digamos. Yo dije, le voy a dar porque lo voy a disfrutar, porque después ya uno no disfruta esas cosas. Entonces, me acuerdo cuando falleció mi abuelita en ese entonces, yo no podía ni siquiera llorar, porque la mamá transmite todo por la leche. Entonces, y mi hijito se le hinchaba la panza. No podía estar mucho tiempo en el velorio porque mi hijito estaba mal del estómago. Entonces, fue un momento muy crucial para mí. Esa etapa de mi vida que yo pasé realmente, pero me enseñó mucho. Me imagino que sí. Muchísimo. Antes de que entremos a esa parte, quisiera que volvamos al punto donde usted ya, después de haber recaudado los fondos, de haber recibido esa solidaridad, me imagino de mucha gente que no era ni siquiera su amiga, digamos, ¿no? Gente que simplemente veía una situación y quería aportar, quería ayudar con su granito de arena, que es algo muy, muy propio acá de la... El cruceño realmente es solidario, eso ¿no? Es indudablemente. Sí. O sea, realmente donde comen 2, comen 3, 4, 5, hasta 10. Sí, la verdad que sí.
Pero bueno, ya una vez con esa ayuda recibida, ya tocaba el viaje. Ahí, ¿cómo fue el viaje? Quiero que me comente. ¿Viaja usted con su marido o viaja usted sola, con el niño? En ese ¿Cómo? entonces lo que se quería era economizar lo más que se pueda. En este caso, como nos regalaron los pasajes a mí y a Nicolás, mi hermana se ofreció a acompañarme para que yo no esté sola. A todo esto quiero hacer hincapié que son cosas que pasan. Yo siempre quise conocer Brasil. Mi mamá estudió en Brasil y habla fluidamente portugués y yo siempre amé Brasil sin conocerlo. Yo decía, Dios mío, alguna vez quiero conocer Brasil, quiero conocer Brasil. Y por cosas de la vida, Dios me envió a Brasil con esto, con este problemita que tuve, pero me acuerdo que yo llegué al aeropuerto y yo, de verdad, a lo mucho que sabía decir era brigado o brigado y vaivora con la tambora. Nada más. O sea, me toca llamarla a esta chica, a Eliana, y me dice, solo tenía mi teléfono, no sabía cómo, porque no tenía ni chip ni nada, no sabía el idioma. Tuti. Personalmente no la conocía tampoco a ella, ¿no? No, nada, no. Solamente vía llamada. Okay. Solo vía llamada, ni siquiera una videollamada, nada. Todo era vía teléfono, puntual y nada más. Llega ella a través de un primo de su marido, ¿no es cierto? Exactamente. Okay. Me acuerdo que llegamos a Brasil y le pido, y son cosas que son como dicen, diosidencias, ¿no ves? Cosas de que yo llegué a un país que yo no conocía, no sabía el idioma, pero yo llegué y siempre la gente, desde el día 1 hasta el día en que yo me fui, tuve gente alrededor mío que me ayudó. Me pegué a un puesto en el aeropuerto y le dije, llamar, yo pagar. Y la señora me miraba y me lo prestó su teléfono. Y me acuerdo que le estaba entregando 10 reales para pagarle y me dice, no, o sea, tranquila. Y ahí me di cuenta una vez más que en pequeñas cosas sabía que Dios estaba conmigo. Desde el día 1. Desde el día 1. Yo llego, la conozco, llego a Santos en el bus, la conozco a esta chica. Y obviamente ella me dice, ¿no? Eliana me dice, Alejandra, lo que tiene Nicolás es bien complicado, es bien complejo. Vamos a ver, ahorita la Santa Casa yo he pasado turno porque ella es, ay, no, se me fue, ella es especialista en... ¿Pediatra? Es pediatra y pero ella tiene una especialidad en terapia intensiva. Ah, ok. Ya, entonces ella todo el tiempo está en emergencia. Y ella me dijo, yo salí hoy de la Santa Casa y está todo saturado. Y nunca me voy a olvidar que le dije, tranquila, Dios está conmigo. Y me mira y me dice, Ale, no, me dice, todo está saturado. Mañana, el día lunes, vamos a probar suerte, a ver si es que se libera. Si no, vamos a tener que hacerlo por la vía alterna, que es ir al hospital de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y recién que te deriven. Y eso puede demorar como 1 mes hasta 6 meses. Y yo la miré y le dije, no, Dios está conmigo y yo mañana voy a estar en pieza. Y me mira y me dice, ay, Dios mío. O sea, a todo esto era la primera vez que yo la conocía y me acuerdo que ella charlaba con mi hermana y decía, ay, es que es inmadura. Y mi hermana le decía, mi hermana es inmadura, pues. La burrera. Y nunca me voy a olvidar que eso fue un domingo. El día lunes nos despertamos, me dice ella, nos encontramos en la Santa Casa porque ella salía a 5 de la mañana, porque ella tenía que entrar a las 6 de la mañana. Ok, yo llegué a 8 de la mañana a la Santa Casa, al hospital, y me dice, espera aquí, te voy a sacar una ficha para ver si es que te pueden llegar a atender. Ella se va a seguir a hacer su turno, y es ahí donde se me pega un doctor. Y no sé cómo, pero me dice, pase. Y yo, como no entendía el idioma, yo pasé. Y me comienzan a tomar mis datos, me piden mi carnet, todo, y le trato de explicar más o menos. Traen a un doctor boliviano, porque hay muchos bolivianos que residen en Brasil, en Santos, y le expliqué la situación. Y me dicen, claro, comienzan a hacer todo el papeleo, y yo decía, pucha, ¿qué está pasando, digamos, no? Y mi hermana me esperaba afuera, y yo veía que mi celular sonaba, pero yo tenía miedo de contestar porque el doctor estaba ahí, y me llama y me dice, Eliana, Alejandra, ¿dónde estás? Y le digo, estoy en un consultorio. ¿Cómo? Me dice, a ver, espérame. En ese transcurso donde ella cuelga, me dice, espérame, el doctor me dice, ok, vamos. Y me llevan a una área
donde es un pasillo largo donde hay puros cuartos. Y me dicen, ok, esta es tu pieza, estás en pieza. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Digamos. Y Eliana me llama y me dice, Alejandra, ¿dónde estás? Y yo, en pieza. Ya pues vieja, me dice. Por favor, tengo que volver a trabajar. Decime dónde estás. Y yo, Eliana, estoy en pieza. Ella no lo podía creer. Y me dijo, ¿qué hiciste? Y yo, es Dios. Solo respondía, es Dios. Y me reía. O sea, me reía y mi hermana me decía, oye, ¿no te das cuenta de lo grave que está pasando? Digamos, y vos estás a risa, lo que le van a hacer a tu hijo. Y yo, no sé. Y ahí me di cuenta que Dios estaba conmigo. Claro. Ahí fue la confirmación, fue el cherry de la torta y yo sabía que Dios estaba conmigo. Obviamente que después de todo lo que pasó, digamos, todos los análisis y demás, que era cada entrada a un rayos X, a una limpieza con enemas que le hacían a mi hijo, era un trauma, digamos, ¿no? Porque era tormentoso, porque eran enemas de 1 litro con presión y eran por su potito que le hacían los lavajes a Nicolás y eso le causaba dolor a él. Entonces había momentos en que yo me quebraba y yo salía disparada de ahí y le decía a mi hermana que por favor entre, hasta que un día ella entró y me dijo, yo no sé cómo aguantas. Y salió ella ahogada en llanto. A todo esto habían pasado ya más de 20 días que yo estaba en el hospital, ¿no? ¿Qué edad tenía todo esto, Nicolás? 1 añito. ¿Año y cuánto, sí? 1 año y 1 mes. Año y 1 mes, wow, chiquitingo. Sí. Uf. ¿Y cómo se logra reunir fuerzas en estos momentos? ¿Cómo oraba? ¿Cómo conseguía? ¿Qué hizo para salir adelante en este preciso momento donde usted lo acaba de mencionar, donde incluso su hermana también estaba así bajo esta turbulencia? Incluso no me imagino el cuadro, sinceramente. La verdad que en ese momento fue bien complejo, ¿no? Porque, vuelvo a recalcar, venía yo con la muerte de mi abuelita, este tema de Nicolás, yo no sabía cómo sobrellevar esto, digamos, ¿no? Porque yo me sentía sola, porque siempre hay personas a tu alrededor que van a querer culparte, siempre. Y a veces a mí me llamaban y me decían, es que vos tenés la culpa porque no lo alimentabas bien al niño, es que vos tenés, o sea, y yo digo, estas personas yo les llamo esas mosquitas intrusas, más o menos, ¿no ves? Que te quieren echar la culpa. ¿Quién va a querer que su hijo esté en el estado en el que estaba en el mío, digamos, ¿no? Entonces, o sea, yo como iba a decirle, a ver, intestinos, por favor, fórmense, si era algo que venía, era congénito, digamos, venía desde la formación, era una malformación congénita que viene desde cuando el bebé está formándose. Entonces, independientemente que yo lo llene a mi hijo de comida, mi hijo no iba a engordar y no iba a desarrollarse bien. ¿Por qué? Porque tenía una parte de su intestino que no tenía nervios, por ende no absorbían los nutrientes. Entonces, fue ahí donde yo me quebré muchas veces porque me sentía atacada, más que apoyada, porque claro, entraba Nicolás, hacían estudios y el niño salía con una anemia severísima. O sea, anémico totalmente por quizás la alimentación no adecuada, pero no era por mi culpa, era porque el niño no absorbía los nutrientes. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo. La verdad que, bueno, por lo que he podido escuchar de las personas que nos han visitado aquí en este espacio, así como también de otras personas que han atravesado por momentos de enfermedad, siempre hay familiares o amigos que dan un buen consejo, pero lastimosamente hay a veces tanto familiares como amigos que no dan un buen consejo y dan estos comentarios tan pero tan desubicados, y lo peor de todo es que hay mucha gente que no se da cuenta, sí, ¿no? O sea, no lo hacen con una mala intención, pero tienen un grado de desubicadez tan pero tan grande que no se dan cuenta del impacto negativo que están causando, ¿no? Sí. Entonces, quizás es oportuno hacer un llamado a las personas, si van a opinar algo al respecto frente a alguien que está atravesando por un momento difícil, piense bien las palabras que van a dar, porque nadie busca una enfermedad, nadie. Ahora, perdón. Sobre todo ser un poco más cauto y si saben el problema, tenemos la inteligencia de los celulares donde uno puede averiguar el porqué de cada enfermedad, digamos, para poder un poco empaparse más y no buscar un culpable. Porque a veces no es culpable, son cosas que pasan, digamos, ¿no? Y lo único que hay que hacer es, como dice el dicho, el cuchillo para que corte tiene que ser de casa, ¿no? Y yo me sentía atacada, totalmente atacada,
Pero después dije, no es mi culpa, no es mi culpa, yo no provoqué nada de esto. Y lo único que hice fue, ok, estoy aquí. Yo estuve casi 31 días en un cuarto, porque era como es público, uno comparte con 3 personas ajenas a uno. Yo estuve en un cuarto y me podían tocar como faveleros de la calle, como personas bien, como no tan bien, pero gracias a Dios, una muestra más del que el Señor estuvo conmigo, siempre me tocó gente buena. Ahí en el hospital nos dieron desayuno, almuerzo y cena a mí como mamá, a la persona que iba de visita, a Nicolás le proveían los pañales que él usaba, la marca que él usaba, y había una nutricionista que le hacía la comida específicamente para él. Y ahí es donde yo digo, pucha, la diferencia de un país a otro, o sea, países vecinos, pero totalmente diferentes. La calidad humana de las enfermeras, que o sea, ellas realmente trabajan porque sirven a las personas. Tienen esa vocación de servicio. Es totalmente, o sea, a mi hijo, cada que entraba a un quirófano, a mi hijo venían disfrazados con autos Power Wheel, o sea, era una fiesta para que el niño no se sienta abrumado. Entonces, desde ahí yo, wow, digamos, ¿no? Yo estuve 31 días, solamente hacían análisis a Nicolás, sentada en un taburete, en una poltrona, y mis pies me acuerdo que los ponía en el basurero. Y veíamos, todo era en portugués. Y dije yo, o sea, si estoy aquí, hay que buscarle el lado bueno a todo. Yo tengo que salir de aquí hablando en portugués. Y comencé y dije, ¿quién me va a enseñar? Y yo era rodeada de niños, porque todo el mundo decía, el niño boliviano, la mamá boliviana. Entonces, hubo un niñito que desde el día 1, yo entré y él me miró, y él se me apegó, y él comenzó a hablar conmigo, pero de una forma que era una conexión que yo tuve con ese niño desde el día 1. Y él me enseñó a hablar portugués. Yo le preguntaba, yo le traducía en mi celular y él me respondía. ¿Y qué edad tenía el niño? El niño tenía, si no me equivoco, 7 añitos. Pero un niñito hermoso, súper parlanchín. Y él todas las mañanas venía a saludarme y a enseñarme. Me acuerdo que él me dijo que me iba a enseñar 5 palabras cada día. Y yo le preguntaba, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Y él me preguntaba, ¿cómo se decía en mi país? Entonces él aprendió a hablar un poco de español, pero yo dije, yo de esto voy a sacar algo bueno. Y va a ser aprender a hablar en portugués. Y a todo esto hubo una enseñanza que a veces uno cree que está en lo peor de su vida, pero cuando comenzás a ver personas a tu alrededor en esa circunstancia en que yo estuve en una parte de pediatría donde habían muchos niños enfermos, te das cuenta que lo que te está pasando no es lo peor. Hay otras personas que están peor y ves, digamos, la valentía que tienen esos niños, digamos, sus caritas felices, sin importar la circunstancia que están pasando, ahí te das cuenta cuán bendecidos sos. Y al menos yo de estar ahí, digamos, ¿no? Me sentía, porque yo veía la historia de una persona, la historia de otra, y comencé a decir, o sea, lo que yo estoy pasando no es nada. Habían mamás que estaban 7 meses. Yo iba recién 31 días y yo me quería morir, y yo quería que se acabe, y lo primero que me dijo el doctor es, esto es con paciencia, y esto se hace en 3 etapas, imposible en una. Lo que me dijeron aquí pudo haber hecho que mi hijo muera. La falta de conocimiento, porque aquí en Bolivia, en Santa Cruz, es muy raro. El doctor me dijo, harán una a cada 2 años o al año de este tipo de cirugía. En Brasil es todos los días. Claro, la cantidad de personas allá. Exactamente. Entonces es una gran el diferencia. doctor que me atendió, la verdad que excelente, él me explicó cómo iba a ser el proceso de todo lo que iba a pasar, y fue muy claro. Y me dijo, si vos estás dispuesta a seguir el proceso que es esto, porque es largo, nosotros lo atendemos a tu hijo. ¿Qué más me quedaba? Claro. Que aceptar y nada, y poner todas las ganas y la valentía, digamos, ¿no? ¿Y a todo esto cómo estaba anímicamente Nicolás? Nico era siempre fue un niño súper inquieto. Me acuerdo que le echaron en Brasil pimentiña, porque mamita, qué niño para no dejarse de mover todo el tiempo. Entonces,
cuando le hacen todos los análisis y todo, ya fue el día que llegamos a la primera cirugía. Ese día fue muy crucial para mí, porque uno no sabe, o sea, te explican los doctores lo que van a hacer. Entonces es como que uno queda choqueado, digamos, ¿no? Pero Nico en ningún momento, él realmente lo asimiló muy bien. Yo siempre preguntaba y le decía, Eliana, ¿qué va a hacer mi bebé? Mi bebé tiene 1 año y 1 mes. Él se va a sacar todos los aparatos, porque era una sola de aparatos el niño. Y me dijo, no, los niños son inteligentes, Alejandra, me decía. Los niños se dan cuenta que están con sondas y no se lo tocan, me dijo. Aquí en Brasil, ellos en Brasil son personas más, no a doparlo al bebé. Simplemente la anestesia para que entre, se haga lo que se tenga que hacer y solamente le ponen calmantes muy suaves. No es como que lo duermen para que pasen los días y él pueda recuperar, no. Nicolás salió de la primera cirugía y a las 4 horas se quería parar. Yo decía, ¿qué es esto, digamos? No sé, mi hijo se quiere parar y me decía, es que es así. Los niños son de goma, me decía ella. O sea, realmente ese momento para mí igual fue duro porque me llaman los doctores y me dicen, tiene que mirar. Y lo destapan a mi hijo. Y ahí fue cuando fue el momento más, se podría decir, terrible para mí. Porque ver a tu hijo con sus intestinos afuera, no, era muy choqueante para mí. Yo solamente lloraba. Y el papá de Nicolás me decía, tranquila, todo va a estar bien. O sea, le tocó ser fuerte a él, digamos, porque yo realmente no lo asimilaba. No lo asimilaba porque yo decía, que yo voy a poder con 2 intestinos afuera. Yo no soy ni doctora, digamos. Apenas curo una raspadura de bicicleta y me están poniendo esto que totalmente está fuera de mi conocimiento, digamos. Y es ahí donde me doy cuenta que las mujeres y las mamás que nos pongan un turbión encima, un tornado si quieren, cuando es por nuestros hijos, hacemos lo que sea. Realmente lo pueden todo, sí, estoy segurísimo de eso. Increíble. Estoy segurísimo. Sí. Entonces, en esta etapa, ¿qué era lo que venía? Bueno, sale de la operación y ¿qué aconteció después y cuáles eran las recomendaciones médicas? Ahí, Nicolás, en la primera cirugía lo importante era tomar muestras. Le hicieron a Nicolás 17 biopsias cuando abrieron la primera vez y lo más importante era que el niño pueda hacer defecar, digamos, ¿no? Hacer popó. Era lo más importante porque él iba a comenzar a alimentarse y a comenzar a asimilar nutrientes. ¿Qué es lo que hacen los médicos? Entran, abren, sacan los intestinos y ven de dónde a dónde está los intestinos ya necrosados. Obviamente toman muestras para ver de dónde a dónde hay nervios, hay glándulas nerviosas, digamos, ¿no? Una vez toman las muestras, después de 35 días nos dan el resultado y nos dicen que sí, Nicolás tiene que permanecer con colostomía, obviamente, porque había una parte que él no tenía glándulas nerviosas y eso tenían que cortarlo. Entonces, una vez toman las muestras, sale Nicolás de quirófano, ya Nicolás sale con colostomía en la primera cirugía. Para las personas que no conocen, ¿podrías explicar un poquito? Lo que es colostomía, claro sí. Que sí. La colostomía es como 2 aberturitas donde cortan los intestinos y los sacan afuera. Y son como 2 bolitas de cerecita, así rojingas. Y una era de manutención, porque era donde estaba todo el intestino bien, y la otra era por donde Nico iba a hacer popó. Cuando tienen colostomía, no manda el cerebro, digamos, a que, como uno dice, ay, tengo ganas de ir al baño, y va al baño. No, esto es como que se expulsa constantemente. Entonces, yo tenía que estar todo el tiempo, digamos, cada 30 minutos limpiando la bolsita, quitando los gases, porque es una bolsita que tira gases todo el tiempo y suena, digamos, ¿no? Entonces, Nicolás, cuando sale en la primera cirugía, el doctor me explica y me dice, en esta primera etapa, nosotros solamente queremos que Nicolás coma y se comience a asimilar los nutrientes.
todavía no habían cortado el intestino, solamente cortaron para que Nicolás pueda llevar una vida normal, en este caso, si se podría decir. Pero no se sabía de dónde a dónde era la malformación, digamos, ¿no? Porque ellos cortan exactamente de dónde a dónde. A todo esto le hicieron, en la primera etapa de la biopsia, salía que Nicolás no tenía glándulas nerviosas. O sea que el niño podía quedar para toda la vida con colostomía. Pero en Brasil no quedan con una sola investigación. Hicieron un análisis más profundo que se llama inmunohistoquímico, que va mucho más a fondo, y encontraron glándulas nerviosas. Y fue ahí esa lucecita donde nos dijeron, Nicolás va a hacer el proceso va a estar con colostomía, pero en la siguiente etapa recién vamos a comenzar a mover todo por dentro, digamos, ¿no? A Nicolás le hicieron la primera cirugía. Nicolás estuvo con colostomía durante 3 meses. Durante este intervalo de tiempo, ¿qué cuidados tenía que tener considerando lo inquieto? Ay, no, era una travesía total. Me imagino. Porque, claro, las bolsitas son así redonditas, y yo le tenía que hacer un huequito. A todo esto, cuando Nicolás sale la primera cirugía, los doctores me explican cómo tiene que ser el cuidado de Nicolás. Ok, perfecto. Me dicen cómo tenía que cortar. Y a todo esto el papá de Nicolás me decía, vos vas a ser la mejor en esto, porque vos lo que te propones lo logras. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer con esto? Porque la bolsita tenía que tener el mismo tamaño del estómago de Nicolás, digamos, de cada intestino, porque eran 2 que estaban de aquí a acá, digamos, o sea, bien cerquita. Y como uno era de manutención, segregaba mucha mucosidad, porque eso hacía que esté vivo el intestino. Ya. Entonces, yo al poner la bolsita, no tenía que estar nada mojado, yo secaba rapidito. Toda la parte del intestino, desinfectaba todo, y yo ponía la bolsita, y a veces se me mojaba y pum, se me abría la bolsita. Y cada cambio de bolsita me tomaba como 40 minutos hacer cada proceso, digamos. O sea, y Nico era súper inquieto. Había días que una vez me abrió 19 bolsas, que yo no sabía qué hacer, porque aparte de que era moroso, cada cambio de bolsita era costoso, por un tema de que el gobierno en Brasil, hasta eso tienen, que el gobierno de Brasil te proporciona 21 bolsitas, pero 21 bolsitas para una persona mayor, obviamente, que está quieta, que no va a estar de aquí para allá. A Nicolás le duraban 3 horas, 4 horas cada bolsita, digamos. Y era un martirio, porque Nicolás no quedaba quieto. Yo no sabía qué hacer. Llegaba un momento en que se le llagaba la pancita, digamos, porque es tan fuerte, es como una pegatina. Ajá. Se pega, pero jalar eso es tan fuerte, el material que ocupan para eso, que comenzó un tiempo a llagarse, a hacérsele heriditas, y era traumático eso para mí. Claro, ¿no? Y me imagino que el niño también, pues por todo esto, tal como lo está mencionando, ¿no? El simple hecho de que se hubiera llagado nos demuestra de que sí o sí le generaba dolor, sí, le generaba incomodidad. Y bueno, como todo niño, pues más si tiene 1 año, están de aquí para allá todo el tiempo, inquieto. Y no por nada tenía también ese apodo, ¿no? Ay, ¿no? Sí, Pimentiña le decía. Pimentiña, entonces me imagino, digamos, que era bastante hiperactivo. Sí. ¿Y cuánto duró todo este tiempo? ¿Más de 30 días? Esto fueron 31 días tuve que estar yo al principio sin que le hagan intervención a Nicolás, porque esos 31 días, como las fotos que le pasé, ¿no ves? De la cama llenita de análisis, todos los días eran radiografías, rayos X, ecografías, enemas y 1000 de cosas, digamos. Todo el tiempo lo estaban dañineando a mi hijo y era traumático. Después de esto viene la primera cirugía, lo operan a Nicolás, sale Nicolás con estomas, con colostomía, y de ahí estuvimos como 10 días y nos dieron de alta, y ahí estuvimos 3 meses esperando a que llegue la segunda cirugía. Perdón, ¿estos 3 meses siguen en Brasil? Sí. Okay. Ahí ya salimos y tuvimos que alquilar un departamento, y ahí es donde comienzan los gastos, porque alquilamos un departamentingo, pero diminuto, pero fue lo único que pillamos, y era carito, y ahí uno comienza a pagar luz, agua.
A todo esto hice colocar, me acuerdo, internet, porque no tenía internet en el departamento. Era otro gasto más. No, una travesía increíble fue la que pasé. Hasta que llega la segunda cirugía de Nico. En la segunda cirugía de Nico, nuevamente ingresamos a la Santa Casa, todo programado, y es ahí donde nos dan el resultado de que Nicolás, habían 70 centímetros de intestino que no funcionaban de Nicolás. Y es ahí entramos a la segunda cirugía, cortan y Nicolás sigue permaneciendo con colostomía. A todo esto se demoró un poco la segunda cirugía porque hicieron un pedido de Alemania, unas arandelas especiales para al cortar sostener el intestino adentro para que no se mueva y se fijen ahí, para que al momento de unir todo esté bien, digamos. Entonces, ya en la segunda cirugía retiraron el intestino que no funcionaba de Nicolás y seguimos con nuestra vida, con un niño. Obviamente Nicolás se quería meter a la piscina, no podía. No íbamos mucho a cumpleaños, me acuerdo, porque había niños que le hacían bullying. Y él andaba con una bolsita. La colostomía es una bolsita que uno tiene adentro, digamos, ¿no? Y se hinchaba a veces de gasecitos y venían los niños y lo empujaban y se reventaba la bolsita y le decían, ay, oles a caca, digamos, o sea, cosas así, digamos. Entonces yo me alejé mucho de salir, de ir a cumpleaños y demás, porque yo lo veía sufrir a mi hijo. Yo prefería estar en mi casa, encerrada. Claro, es comprensible, Como totalmente. en mi comodidad, digamos, de que mi hijo no sufra, porque obviamente él era un niño súper hiperactivo. ¿Cuánto tiempo dura toda esta etapa? 2 años. ¿De la segunda cirugía? Sí, desde este momento, donde ya el niño está más grande, ya interactúa con otros niños y aparecen estas pequeñas situaciones Sí, que son muy complicadas. Eso pasaron, esto fue en diciembre que nosotros nos volvimos acá a Bolivia y teníamos programada ya la tercera cirugía para abril. Perdón, cuando vuelven entonces, cuando pasa este tema, estaban acá en Bolivia, lo de la bolsita y todo lo demás. Sí. No, en Brasil la gente es súper buena, los niños amorosos, se lo amaban a Nicolás. Me acuerdo que me tocó compartir con unas señoras de la favela y le enseñaban a Nicolás a bailar. Me acuerdo, Nicolás feliz, comenzó a mirar Nicolás hasta dibujos animados en portugués y le entendía. Y otra cosa que una de las cosas que me pasó, que me olvidé de mencionarte, fue que yo llegué en la primera etapa de Nicolás, cuando yo estaba en pieza, a los 3 días, se me acerca una enfermera y me dice, ¿te molesta si te regalo ropa? Y yo la miré y dije, no. Yo dije, bueno, deben ser 3 poleritas, algo. Nunca me voy a olvidar que esa enfermera llegó, eran 9 bolsones y 10 bolsas negras, llenas de ropa 0 kilómetros. Bolsones, colchas divinas que hasta el día de hoy los tengo. Y ella me dijo, son de mi hijo. Y algo que tiene el brasilero es que no importa cuál sea su circunstancia, sus hijos están impecables. Yo me quedé asombrada. O sea, eran 9 bolsones, 10 bolsas negras con ropa, colchitas, toallitas, todo. Y yo, wow, digamos. Caído del cielo prácticamente. Otra confirmación de que Dios estaba conmigo. A los días que pasan, me acuerdo, decía yo, ¿cómo voy a hacer, digamos? Porque yo entré con una maletita chiquitita, y mi ropa, ¿cómo la voy a lavar? Y se me acercó una enfermera y me dijo, te la lavo tu ropa, te la lavo y te la plancho. Y yo, ¿cómo? Sí, da para mí, me dijo, que yo voy a lavar. Y yo así, ok. Todos los días ella iba a las 6 de la tarde y recogía mi ropa y a las 7 de la mañana me la traía. Pero con un costo, me imagino. No me cobró nada. Nada. Wow. O sea, y esas cosas fueron las que a mí me marcaron, digamos, y yo dije, yo aquí tengo que sacar algo bueno. O sea, estoy aquí, estoy conociendo el país que tanto quise. Sí, con un problema, pero de todo lo malo uno tiene que sacar lo bueno. De todo lo malo, lo bueno. Exactamente, sí. Me tocó gente muy buena, muy buena. La verdad que yo estoy agradecida con Dios, sobre todo por el equipo que me tocó.
desde las enfermeras, desde el portero, desde la persona que me tocaba que me atienda en los supermercados, siempre la gente tenía esa paciencia conmigo, que yo era mamá. Me acuerdo que me iba con el carrito a hacer compras, con mi carrito, mi hijo con colostomía, y yo hacía compras una vez a la semana para toda la semana. Y venía yo con bolsas así, y la gente me miraba y a veces me decían la ayudo, digamos, y me llevaban hasta el departamento donde yo vivía, y siempre alguien había para ayudarme. Entonces, qué bendición eso. sí, increíble, realmente increíble. Dios, como te dije al comienzo, Dios te pone pruebas a sus mejores guerreros, y me la puso. No te da más de lo que no puedas soportar. Exacto. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo te puedo decir que yo creía que no iba a poder, pero mira, pude. Me acuerdo que llegué el primer día y dije, ¿cuándo se va a acabar esto? O sea, voy 3 días aquí y me estoy volviendo loca. Porque claro, solinga ahí, no entendía nada. Sentada en una poltrona con mis pies en un basurero, con mi hijo lleno de mangueras, cosas, y transfusiones de sangre. Y cada rato era, paciente Nicolás, a rayos X, y era ir y venir, ir y venir. Y a todo eso, que todo el mundo te llama, ¿cómo está? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está? ¿Cómo que esto? ¿Y qué pasó? Y uno con los nervios a veces no quería ni siquiera contestar el teléfono. Porque encima de todo el problema de lo que uno está tan afligido y todo, vienen esas personas a quererte culpar, digamos. Hay de todo en la viña del Señor. No, terrible. Volvamos al punto cuando llegan a Santa Cruz. Quería preguntarle, el tema de los insumos médicos acá, por ejemplo, las bolsitas, ¿se las podía conseguir acá en Santa Cruz? Sí, sí, pero me costaban, me acuerdo. En Brasil se me abrieron 19. Gracias a Dios tenía la oportunidad de que el gobierno me proporcionaba, digamos, ¿no? Esa vez me proporcionó y tuve que comprar aparte, digamos, porque no me alcanzaba. Aquí me costaban 94 bolivianos cada bolsita. Estoy hablando que cada 3 horas yo cambiaba de bolsitas, ¿no? Hubo una época en que, Nico, fueron 23 o 26 bolsas que me abrió en un día. En un día. En un día, que yo dije, Dios mío, ya no más. Fue ese día, me acuerdo que ese día lloré tanto, porque ya estaba agotada de cambiar tantas veces la bolsa, porque nadie más lo hacía. La única que cambiaba las bolsas era yo. A todo esto me inventé una forma para que ya no se me abran mal las bolsas en Brasil, que había una pasta que se llamaba pasta brava, que era como un pegamento. Pero ¿qué es lo que yo hice? Este pegamento se enduraba, uno lo ponía y al cabo de 5 minutos se enduraba. Se hacía como una mazamorra durísima, digamos, ¿no? Y yo dije, esto tiene que servir como barrera. Como tenía este estoma, o sea, estoma le llamo a un intestino. Un estoma, eran 2 estomas, 2 intestinos. Este estoma que me segregaba mucosidad y me mojaba la bolsa y se me desprendía. Entonces yo creé una barrera con eso y dije, con esto no me va a pasar más. ¿Y cómo qué? Comencé a pillarle a mi conocimiento, a mis inventos, a todo. Ajá, y me hice súper práctica a cambiar bolsas, que comencé a usar de esa manera hasta que conocí de la familia del papá de Nicolás, llamaron a la señora Dora Luz de Tauzán. Claro. Y ella nos ayudó con hacernos un súper descuento. Donde comprábamos las bolsas de Nicolás de 96 bolivianos que nos costaba cada bolsa, la comenzamos a obtener en 14 bolivianos. Wow. Y ahí fue otra muestra más donde yo lloraba, porque había ese día que se me abrieron las 23 o 26 bolsas, no me acuerdo, que yo decía, ya no había bolsillo que aguante. O sea, realmente ya yo quería tirar la toalla, lo veía a mi hijo, y ya decía yo, ¿cuándo se va a acabar? Y así, en lapso de días, ¡pum!, viene esto. Entonces, Dios no te suelta. No te suelta. A veces quiere Él, en estos procesos, que no perdas tu mirada en Él. Así es. Y que comences a confiar en Él, digamos, porque Él es el dueño de todo y Él te provee. Aun cuando vos crees que todo está gris y triste, Él está en medio. Solamente que a veces somos un poco necios y testarudos y no queremos ver y confiar en Él. Así es.
Y la verdad que Dios pone a estas personas, bueno, y a través de estas personas Dios se manifiesta, ¿no? Sí. En este caso, un cordial saludo a todas las damas de Abozán y a la señora Genial. Dora Luz, y un agradecimiento especial, y en realidad un reconocimiento por todo su servicio, ¿no? Exactamente. Entonces ya están acá, y bueno, este gesto grandísimo o esta ayuda de las damas de Abozán permiten que estas bolsitas, bueno, bajen el costo, ¿no? Sí. Ahora, una última pregunta en relación a las bolsitas. ¿Era difícil encontrarlas o era solamente una tienda donde se las encontraba, una sola importadora? Era un poco difícil porque hay distintos tamaños. Entonces, como yo comenzaba, yo les cortaba las bolsitas y les hacía un huequito y aquí el otro huequito a pulso, ya para mí era un poco tedioso. Entonces yo dije, tiene que haber alguna bolsita. Y en esta importadora donde comenzamos a comprar, me dicen, hay estos tipos de tamaño donde ya vienen con el huequito, que es el huequito de donde el bebé, por donde... Lo puede decir el nombre de la importadora, no hay ningún problema para las Ajá, personas que están sí, viendo. en la importadora, en el HP Medical. HP Medical. Tienen Un cordial saludo a los de HP Medical. Estas bolsitas, las Hollister, de la marca Hollister, que ya vienen con el huequito. Entonces, Claro. ese huequito, a todo esto en Brasil me daban una que era con una placa grandota donde yo tenía que hacer dos huequitos para que entren los dos estomas, o sea, los dos intestinos. En esta marca que me provee HP Medical, que gracias a la gente de Davozán, mil gracias, conseguimos a 14 bolivianos en ese entonces las bolsitas, venían con medidas. Y me acuerdo que pillamos la medida correcta para el estómago de Nicolás. Ya no tenía que hacer los dos huequitos, era destapaba y ¡tuc! Entraba directo al estómago por donde el bebé hacía caquita, digamos, ¿no? Y el otro ya lo tapaba yo con gasas y micropor, digamos que cada rato tenía que estar cambiándolo porque como se agregaba esta mucosidad de manutención, se mojaba. Perfecto. Es decir, este último relato ya nos demuestra de que ya había agarrado usted ritmo como para acoplarse ya a la situación. Sí. Nos demuestra de que ya tenía una pequeña experiencia que le permitía a usted encontrar algunas salidas por cuenta propia, Sí. ¿no? Entonces, esta última etapa, ya cuando estamos mencionando Vuelta a Santa Cruz y ya, bueno, habiendo agarrado esta pequeña experiencia, ¿qué sigue después? ¿Cuánto tiempo están acá y cuándo vuelven a Brasil? Nosotros llegamos en diciembre, me acuerdo, antes de Navidad. Y teníamos que volver en abril. Y me llaman y me dicen a todo esto, todo pasa normal, estás con Nicolás perfecto, Nicolás come perfecto, está en su tratamiento, pero teníamos que estar bien pendientes de él porque era propenso a agarrar cualquier virus. Era un niño de alto riesgo. A todo esto me llama y me dicen, Alejandra, tenés que venirte porque ya va a ser la tercera cirugía de Nicolás. Estos eran en abril. Ok, yo me voy el 10 de abril. El 5 de abril. Estuve 10 días. Y me acuerdo perfectamente que cuando ya estaba todo planeado para entrar a quirófano, yo tenía que entrar a quirófano el 25 de abril, ¡pum! Pandemia. Yo estaba en Brasil. Me acuerdo que me dice Eliana, me dice, Ale, te cuento que hay un virus que no se sabe cómo está actuando este virus, pero están cerrando todos los hospitales. O sea, todo se está cerrando. Y yo, ¿qué? Sí. Bueno, dije yo, esperemos nomás, digamos, a ver qué dicen los doctores. Cuando comienzo yo a ver noticias allá en Brasil que coronavirus, COVID-19, y comenzó de un rato para otro fue así, pum, 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 todo el mundo alarmado. En Brasil no se veía tanto, simplemente en Brasil reportaban los casos de afuera, de otros países. Ya en ese entonces me acuerdo que aquí yo llamaba y me decían, pucha, que hay este virus, que no sé qué, que los chinos le echaban la culpa a los pobres chinitos. Y yo no le daba bola. Me acuerdo que llega el día 15 y me dice, Alejandra, me llama el doctor y me dice, se suspende la cirugía de Nicolás. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, alerta roja en Brasil. Y yo, me muero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me tengo que volver a Bolivia. Eliana me dice, ¿vos estás loca? Tu hijo es un niño de riesgo. Imposible, no te puedes ir. Tenés que quedar hasta que pase todo. Yo, no, yo no me voy a quedar. Imagínate 6 meses aquí.
sin mis hijas. A todo esto yo tengo 2 hijas mujercitas, digamos, y mis hijas me acuerdo que hacían almanaques y contaban los días para volverme a ver, digamos, ¿no? No, le dije, yo me tengo que ir. Llamo a BOA y me dicen, ¿cómo está? Sí, su vuelo ha sido cancelado, pero ¿cómo no me van a informar? El último vuelo sale el día de mañana a las 5 de la tarde y solamente quedan 2 espacios. Y yo, ¿qué? Lo quiero. Esto era miércoles 10 de la mañana. Y salía mañana, al día siguiente, mi vuelo a las 5 de la tarde. Yo no tenía nada acomodado ni nada. Me voy y le dije a Eliana, estás loca, Alejandra, ¿cómo te vas a ir con un niño con colostomía? No tenés ayuda. Mira la cantidad de maletas que tenés, mochilas. Y yo, no, yo me tengo que ir. Llamo al bus y me dicen, no hay espacio, solamente queda un espacio. Por favor, consígame otro espacio más. Tengo a mi hijo con colostomía. No sé qué pasó ahí. Yo digo, Dios, nuevamente Dios. Me dieron 2 asientos. Yo salí a las 11 de la noche, el día miércoles. Mi amiga era enloquecida porque me decía, no deberías estar haciendo esto, es mucho riesgo para tu hijo, pero espero que te vaya bien, que todo salga bien y que llegues a Bolivia sin ningún percance. La doctora Eliana. Eliana, exactamente. Me acuerdo que llegué, dentro mío yo tenía miedo, porque decía, ¿qué estás haciendo, Alejandra? Digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo decía yo, Diosito, vos no me vas a abandonar. Vos vas a hacer que mi mente vea la forma de cómo poder sobrellevar esto. Porque yo sabía que de 11 de la noche el día miércoles a 5 de la tarde del otro día eran bastantes horas. Con un niño que era propenso a agarrar cualquier tipo de virus. Claro, a todo esto hablo que en Sao Paulo ya el aeropuerto estaba desierto. Me imagino. ¿Ya? Yo me acuerdo, llego a la terminal de buses con mi hijo, el taxista me ayuda a subir todas las maletas, los bolsones, el carrito. Y son 2 horas a llegar a Sao Paulo. Llegué, me acuerdo, a las 2 de la mañana, por ahí, y bajo y el señor me dice, ¿cómo que você faz? O sea, ¿cómo que vas a hacerme? O sea, estás con tu niño mal. Y lo miré y le dije, tranquilo, Dios me va a ayudar. Porque hasta ese entonces ya yo hablaba así el portugués. O sea, lo hablaba y perfecto, digamos. Yo era una brasilera más. Y me mira y me dice, bueno, me traigo estos carritos que se empuja, pongo 1, 2, 3 maletas, 2 bolsones acá atrás, una mochila, el bolsón de Nicolás. ¿Y Nicolás? Y Nicolás estaba en su carrito. Y ahora, ¿cómo hago para llevar maleta y carro? Claro. Señor, vos me vas a dar la fórmula. No sé cómo vas a hacer, pero vos me vas a dar la fórmula. Me acuerdo que ese día yo tuve una respuesta así rápida del Señor. Y por cosas de que se me vinieron a la mente, lo puse a Nicolás en las maletas, en estos carritos. Lo puse el carrito encima, mi hijo encima, y yo tenía una pashmina, que son como estas mantillas, ¿no ves? Sí. Y agarré y, bueno, comencé. Amarré aquí, amarré acá, y el mismo bodeguero me mira y me decía, nossa señora, yo no sé cómo você faz. Você está doida, me decía. Vos estás loca, me decía. Y yo lo miraba y le decía, no, Dios me ayuda. Amarré todo eso y comencé a avanzar. Con mi hijo arriba como en trono. Y la gente caminaba, obviamente, alarmada. A todo esto yo con guantes, barbijo, Nicolás, nadie me lo toque, con agua oxigenada, porque mi amiga me dijo que el agua oxigenada mata bacterias, digamos, ¿no? Entonces yo rociaba todo. Llego al aeropuerto, eso era un desierto, daba miedo. Nunca en mi vida había visto. Claro, yo llegué a Brasil y un aeropuerto, pues, que conexiones con todo el mundo. Claro. A no ver a nadie. O sea, realmente parecían las bolitas estas que cruzan el desierto. De película de terror, así. Y solamente había unos de Haití, unas filas gigantes de personas de Haití volviéndose a su país. Y digo yo, ¿qué hago? Son 2 de la mañana. No hay nada, estaba McDonald's abierto, me acuerdo. Y yo estoy con mi hijo,
Dios mío, dame, por favor, ayúdame, ayúdame. Y pum, veo una señora saliendo de estos baños de limpieza, de estos baños para los inválidos. Y se me prendió así. Yo digo que es Dios el que me puso todos los pensamientos. Es ahí. Fui y me compré, me acuerdo, 2 litros de agua, me compré comida y dije, ¿qué es lo único que necesito? Es un baño. Para si tengo ganas de hacer pipí o lo que sea, digamos, ¿no? Y la señora, como estaba terminando de limpiar, le dije, voy a entrar. Y claro, como me vio con mi bebé, claro, me dejó entrar. Yo estuve desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la tarde encerrada en ese baño, sin salir, hasta que me tocó mi hora de hacer mi check-in, porque primero estaba mi hijo. O sea, yo tenía lo necesario. Yo desinfecté todo, ya estaba todo desinfectado, porque la señora había limpiado todo espectacularmente, pero yo desinfecté todo. Me acuerdo que saqué unas colchas que yo tenía de Nicolás, hice como una cama y ahí estuve, encerrada. ¿Y no hubo interrupción durante este lapso, no? Tocaban la puerta y yo, está ocupado, y yo, Lo que hace una madre. Yo no salí de ese baño hasta que tuve que irme al aeropuerto, o sea, a que me toque mi abordo, digamos, ¿no? Me acuerdo que a todo esto Nicolás miraba, quería jugar, jugamos, dormimos, comimos, todo en el baño. Pero era la única manera de que yo podía proteger a mi hijo de cualquier cosa. O sea, yo tenía terror hasta de tocar un botón, digamos, ¿no? Me acuerdo que salimos de ahí y llegamos a hacer el check-in y justo me toca una azafata y me dice ella, ¿su hijo? Sí. Y yo, ¿tiene colostomía? Ah, ok. Y fue como que pum, hacen como un aparte, porque es un niño con una condición. Claro. Entonces, pasamos nosotros y yo desinfectaba. Pues yo parecía loquita. No te voy a mentir, parecía loquita porque yo desinfectaba todo. Llegamos, me tocaron 2 asientos, porque Nicolás normalmente venía en mi pecho. Justamente la azafata, como no había ya espacio, parece que había gente que hasta había perdido su vuelo y todo, pero porque estaba todo copado. Los 2 últimos espacios era el mío. Me tocó un asiento de 2 y ahí pude acomodarme con Nicolás y me tocó escala con Cochabamba a esperar a hacer transbordo. A todo esto del trayecto de Sao Paulo a Bolivia, de la presión, se infló y se me reventó la bolsa en pleno avión. Ufa. Y yo así como que, no me puede estar pasando esto a mí, Diosito, por favor. Nunca me voy a olvidar que la azafata me dijo, fica tranquila, yo te voy a ayudar. Y me entramos a esos bañingos diminutos de los aviones, se imaginarán cómo haces para echar a un bebé, y son casi 40 minutos de que tenés que, bregar para poder ponerle la bolsa de colostomía a tu hijo. A todo esto, los intestinos son muy delicados. Es un órgano muy delicado que topas y sangra. Y es un sangrado que no deja de sangrar. Y tenés que presionar para que deje de sangrar. Es muy delicado. Y me acuerdo que sin querer lo topé con la misma bolsita. Los raspé mínimo, pero esas raspadas que vos decís, imposible, digamos, ¿no? Y comenzó a sangrar. Y sangraba y la azafata era así. Y no atinaba a hacer nada porque quedó en shock. Entonces yo le dije que salga, digamos, porque Nicolás no lloraba, pero estaba incómodo porque hay un espacio entre el inodoro y un espacio aquí, digamos, sí. Y es ahí donde yo lo pongo a Nicolás para poder cambiarlo. Entonces fue un momento súper frustrante para mí, hasta que pude colocarle la bolsita, volvimos y Nicolás solo pedía hielo. Las azafatas volaban por los vasos con hielo para Nicolás. O sea, en ese sentido, 100 puntos, la aerolínea 100 puntos, Gol. Yo soy fanática de Gol. Las azafatas muy atentas, o sea, entendieron la magnitud del problema y me brindaron una atención increíble, digamos. Llegamos a Santa Cruz y aquí era un desierto. Y estuvimos 6 meses más con Nicolás con colostomía, hasta que todo se volvió monótono, porque uno no sabía qué hacer, digamos, ¿no? En esa época de pandemia fueron más de 6 meses
encerrados. Y de ahí de a poco comenzaron a liberar, digamos, ¿no? A todo esto, cuando aquí ya estábamos en el boom y bajando un poco de casos, en Brasil ya estaba todo regado por todos lados y tardó un año más, Nicolás, en volver a Brasil. ¿Y en este lapso de tiempo no hubo complicaciones, sí? Gracias a Dios, ninguna complicación, súper bien, porque yo también era una mamá que era muy precavida en ese sentido. Imagino que sí. Las mismas enfermeras, antes de que yo vuelva a Bolivia, como yo iba cada mes a que me entreguen la cantidad de bolsas que me donaba el gobierno, me decían, ¿cómo hace eso? Terminé yo enseñándole a las enfermeras una técnica nueva y era gracioso, porque ellas nos decían, o sea, nos estás enseñando algo que normalmente vienen con problemas y, claro, es como el paso a paso, pero no hay otra alternativa que ese paso a paso que te dicen los doctores. Y yo descubrí esa otra alternativa de ponerle la pasta para que no me moje la bolsita, etcétera, etcétera. Entonces, las mismas enfermeras, enséñanos, digamos, me decían que les enseñe. Entonces, esos eran momentos emotivos para mí, para que yo diga, o sea, lo estoy haciendo bien, digamos. Claro, ¿no? claro que ya sí. cuando nos llegamos, pasa aquí el tiempo, todo perfecto con Nicolás, y me llama un día, me acuerdo que en esa época estaba en las elecciones, y yo estaba de ida a Puerto, creo. Y me llama y me dice, Alejandra, tenés que venirte porque el doctor ya no va a operar más, me dice. La doctora Eliana fue la que... La doctora Eliana, todo esto me llama y me dice, ya no va a operar más, tenés que venirte de urgencia. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ya comenzar otra vez los papeleos, todo esto. Llegamos a Brasil, todo perfecto. Y me acuerdo que el doctor Geraldo viene y me dice, Alejandra, quiero que sepas que mi última cirugía de toda mi carrera es la de Nicolás. La última cirugía de la Santa Casa fue la de Nicolás. Y ahí fue como que, nuevamente Dios, digamos. Claro. Entonces entramos a un quirófano y ahí fue como que, wow, digamos. Estamos hablando como unas 40 personas en un quirófano. Era el equipo del doctor Geraldo Maguela recibiendo a Nicolás, porque en ese entonces yo tenía que ponerle la máscara, porque ya Nicolás estaba más grandecito, la máscara para dormirlo. Me tocó a mí. Fue un momento muy crítico para mí, porque ver que tu hijo llora y se te apaga en tus brazos, claro, fue traumático para mí. Pero ver el otro equipo que recibía la condición de mi hijo, digamos, para mí eran como que ver así ángeles. Ángeles, lo ingresamos ahí, operaron, la cirugía salió un éxito. Nicolás a los 3 días sonó, todos eran nerviosos porque esperábamos que el niño pueda hacer caquita por sí solo. Su primer comida fue una bananita aplastadita. Y me acuerdo muy bien ese día que yo estaba, me acuerdo, echada, bien cansada, porque Nicolás no quería comer. Y sonó, o sea, así un puff fuerte. Y yo me asusté y cuando miro y me apego, digamos, a mi hijo, porque claro, ya me lo entregaron a mi hijo sin las colostomías, ya cerrado en todo normal. Y abro el pañal, el meconio, la caquita negra que esperé tanto yo. Cuando mi hijo nació, la hizo en ese momento y fue como que yo dije, mi hijo nació de nuevo. Desde ese día Nicolás ha sido el niño más bendecido, sano, no se resfría, no se enferma, es bendito, yo digo que es mi guerrerito, digamos, ¿no? Y ahí una vez más me muestra Dios que todo es a su tiempo, que a veces uno quiere las cosas rápidas, digamos, y en todo este proceso, digamos, me enseñó a ser resiliente y a ver las cosas de una perspectiva. O sea, cuando uno comienza a ver las cosas de un lado positivo, el panorama cambia. Yo ahí aprendí a ser más fuerte de lo que creía. Este proceso fue para mí de una enseñanza total, donde yo aprendí a que no todo es malo en la vida, sino que de las cosas buenas podemos aprender mucho y hasta nos enseña de cuán fuerte podemos llegar a ser. Alejandra,
En todo este proceso, desde que inicia hasta esta última parte, hasta este momento ya de felicidad, Ajá. ¿cuán importante es tener fe? Haber tenido fe y bueno, a lo largo del camino mantener esa fe. ¿Cuán importante fue? La verdad que la importancia de la fe, a pesar de las adversidades que hoy en día puede estar pasando uno, digamos, creo que la fe es todo, es la fuerza que te da el día a día, de saber que tenés una nueva oportunidad, digamos, quizás hasta de enmendar tus propios errores, de poder ser diferente, de poder dar un poco más a las personas, digamos. Creo que cada día tiene su enseñanza y tiene su afán. Pero uno con fe, y si tiene puesta su mirada en el Señor, no importa por lo que estés pasando, siempre va a haber una salida y Dios nunca te abandona, jamás. Eso que a veces uno dice, ¿por qué Dios no me contesta? O ¿por qué Dios no me escucha? No, no es que no te escuche, Él está ahí. Simplemente Él quiere ver tu confianza en Él. Creo que eso me ayudó mucho a mí a poder sobrepasar y a poder sobrellevar muchas cosas en mi vida hasta el día de hoy. Y que Dios te ama. No importa cuán equivocado estés, cuán errado puedas estar, el Señor siempre te da una segunda oportunidad, siempre y cuando tu corazón sea sincero con Él. Porque Él conoce, o sea, yo le puedo mentir a usted, a todo el mundo, pero Él conoce los corazones. Así es. Entonces a Él no se le miente. Así es. Y creo que la fe me llevó a poder hoy disfrutar de lo que es Nicolás. ¿Cómo está Nicolás a la fecha? Ahorita, ay no, es una plaga, Dios mío. Es un niño normal, ríe, juega, ama el agua. Es fan número 1 de los dinosaurios. Se nos sabe todos los nombres, todo, desde cómo se creó, no sé qué, del Big Bang, que no sé qué, todo él se lo sabe todo de memoria. Es un niño súper inteligente. Desde que él fue su última cirugía, Nicolás volvió a nacer. Realmente volvió a nacer, y yo agradezco a cada una de las personas que estuvieron en este proceso porque fueron de mucha ayuda para mí, ¿no? Y agradezco igual a Dios por este proceso, que quizás en ese momento lo veía todo como un trago amargo y una pesadilla, porque uno dice, ¿por qué a mí no? Sin duda. Y ahí entendí el no por qué, sino para qué. Que Dios me demostró que cuán fuerte puedo ser, pero siempre de la mano de Él. Siempre de su mano. ¿Qué le podría recomendar a las personas que están iniciando un camino similar, a las madres que de repente están atravesando por momentos como el suyo? Yo lo que les puedo recomendar es que se apeguen a Dios, número 1, y que no se queden con una sola opinión, que busquen, que Dios va a abrir las puertas así como me las abrió a mí y las va a poner en el lugar indicado, porque los niños son sus bebés, digamos, son sus hijitos de Dios, y Dios nunca va a dejar que nada malo pase. Eso fue lo que yo prácticamente entendí con todo. Dios estuvo conmigo en cada momento, en cada circunstancia, en cada lágrima que yo derramé. Él estuvo conmigo dándome fuerza, y es lo que me llevó a poder soportar, porque a todo esto yo siempre estuve en ciertas etapas sola, digamos, con Nicolás, digamos, ¿no? Y me ayudó mucho a poder sobrellevar, digamos, ¿no?, la situación. Para mí la fe fue fundamental. Me acuerdo que me visitaron pastoras de la ICF de Brasil, oraban mucho por mí, por Nicolás, y me confié mucho en Dios, en que Él tenía todo bajo control. Y cada que yo confié, o sea, a medida que yo confiaba y mi medida de fe subía un poquito más, Él como que me mostraba esa respuesta con cosas que me pasaban. Que a veces uno dice... No está sola. Ajá, exactamente, porque yo decía, ay Dios mío, o sea, ¿cuándo se va a acabar esto, digamos? Y pum, venía esta enfermera a regalarme ropa. La otra paciente que estaba ahí me dijo, yo desaforadamente quería salir a buscar crédito, y ella me dice, tranquila,
yo te transfiero, voy a decir, a llamar a mi esposo para que te recargue 50 reales, y se los quise pagar y no me los quiso recibir. O sea, siempre tuve gente buena y siento que esa gente buena era lo que el Señor me mandaba, digamos, ¿no? Entonces, qué bendición. Que nunca desmayen, que confíen. Que confíen, que ¿no? Dios, no, cuando uno pone la confianza en Dios, pero así, en serio, digamos que por más terrible que se pueda plantear el escenario, no, Dios está bajo el control. Amén. Creo que, ya para ir cerrando, creo que es muy importante mencionar a las mujeres que se cruzaron en este camino, las profesionales que se cruzaron en el camino. Usted menciona a la doctora Jauregui. ¿Se acuerda el nombre de la doctora Jauregui? No me acuerdo. ¿Sabe qué? Es una cosa que yo siempre he querido acordarme de ella, pero fue una cosa de que mi hijo estaba en la camilla y pum, cosas que aquí tienen su nombre, ¿no ves? Y yo, doctora Jauregui. Y yo me quedé con el Jauregui, y la doctora Jauregui del Hospital de Niños, ella fue la que me dio la primera luz roja de que mi hijo tenía un problema. La doctora Jauregui. Luego la doctora Eliana. Sí, la doctora Eliana. A quien, dicho sea de paso, sí, la conozco personalmente, ya que la conocí en un retiro de la comunidad Betania, pero por allá, por el año 2001 o 2002 probablemente, a quien, bueno, le mando un saludo muy grande, me alegro muchísimo que ahora sea una pediatra muy reconocida, con su especialidad en terapia intensiva. Sé que ya también es mamá, sí, ¿no? Sé que es mamá. Y creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, porque cuando las mujeres se ven en una situación complicada, se ayudan entre ellas. Pero cuando las mujeres son madres y están también en una situación complicada, realmente es como que si se conectaran, o sea, una cosa así. Entonces hay una sinergia entre ellas, que sin duda alguna también la misma señora Doraluz, a quien le mandamos nuevamente un saludo cordial, que los ayudó muchísimo a Nicolás. Y por último, las mismas azafatas también con la predisposición, sí, que usted mencionaba. Es decir, esa resiliencia, esa sinergia que hay entre mujeres, realmente es algo muy destacable. Y bueno, quiero concluir con esto. Alejandra, usted ha demostrado algo que me queda muy claro y hoy nuevamente lo reafirmo. Una madre decidida es imparable. Sí. Es realmente imparable. Una madre decidida. Y una madre decidida que tiene su fe puesta en Dios a ciegas es algo que no tiene nombre. Así es. Y todo lo que usted ha dicho hoy en día lo demuestra eso. Realmente me voy a atribuir algo que Nicolás, cuando vea este video de aquí en algunos años, seguro va a estar de acuerdo conmigo. Gracias, gracias por su esfuerzo, gracias por su sacrificio, gracias por sus palabras, y la verdad que ha sido un gran honor, privilegio, un gusto grandísimo recibirla acá, poder escucharla, y estoy muy seguro que sus palabras van a llegar a muchísimas personas que de repente hoy lo necesiten. Entonces, no sé si quiere decir algunas palabras más. Ay, y por si acaso, si hay alguien que quiera contactarla para que usted le pueda dar alguna recomendación, si puede darnos sus datos de redes sociales, por favor. Claro, estoy como en Instagram como Ale Sánchez Good Feeling dice. Muchas personas en realidad ya me han contactado con el tema del síndrome de Hirschsprung. Les he podido dar mi opinión y cómo yo pasé y lo que yo pasé para que ellos tampoco no pasen, digamos, los errores que cometí y las cosas que hice para que les sirvan como ayuda, digamos, ¿no? Es más, tuve una época que quise hacer algo como poder traer doctores de Brasil a que den charlas, porque la falta de conocimiento, la verdad que, pucha, amo Santa Cruz, amo Bolivia, digamos, o sea, es mi país, pero somos muy precarios en ese sentido, en el tema de salud. Falta, ¿no? Yo la verdad que estando allá en Brasil, el área pública era como un hotel de 5 estrellas. Yo tenía aire acondicionado, wifi, tenía desayuno, almuerzo y cena. Mi hijo ocupaba, me acuerdo en esa época, Pampers de pañales, y el hospital me traía Pampers. Mi hijo tomaba Nutrilón, no me acuerdo muy bien, pero una leche carísima. El hospital me daba la leche que tomaba mi hijo. O sea, realmente el personal que tiene Brasil como doctores son muy dados a lo que hacen. Es gente muy dada a su profesión sin recibir nada a cambio, porque el área SUS es gratuita, digamos, claro, ¿no? Entonces, claro que sí.
Yo la verdad que quedé asombrada con los doctores, con el equipo de allá, y cuánto no daría que eso pase aquí, porque realmente por la falta de conocimiento, digamos, ¿no? Es porque hay tantas desgracias que pasan aquí en Claro, Santa Cruz, digamos, sin ¿no? duda. Algo que me marcó igual, que no lo dije, fue cuando mi hijo entró a terapia en uno de los hospitales. Creo que la conciencia de los doctores, como va mucha gente de escasos recursos, creo que les toman el pelo. Porque claro, sos de escasos recursos, yo no te miro. Yo no te tomo atención, vos haces lo que yo digo. O sea, la falta de empatía con los doctores en Bolivia es, no todos, son cierto grupo de doctores, digamos, que les falta eso. Yo me acuerdo mucho que yo lloraba por mi hijo, pero mientras yo en el sufrimiento que tenía junto con otros padres de familia, era una sola de risotadas en ese hospital de los estudiantes. O sea, no tienen esa empatía de que, escucha, hay mamás que están sufriendo. Claro. Mientras ellos pasaban, se paseaban, y era un desfile de modas más o menos de las doctoras ahí, una risotada, alguna que otra. Entonces, eso a mí me marcó mucho, digamos, totalmente distinto a lo que yo vi en Brasil, digamos. Entonces, por eso yo siempre agradecida con ese país que me abrió las puertas, que salvó a mi hijo. Brasil para mí lo llevo en el corazón, tatuado en mi corazón, digamos, ¿no? Y la verdad que yo rescato mucho esas palabras y también voy a hacer énfasis en ello de la falta de empatía en nuestro sector médico, tal como lo dice aquí Alejandra. No son todos los médicos, hay médicos buenos, también hay médicos malos. Sin embargo, lastimosamente tenemos una mayor cantidad de médicos que no dan un buen trato al paciente. Y estamos hablando en el ámbito público y también en el ámbito privado, pero solamente refirámonos al ámbito público, haciendo una pequeña comparación con el coloso que obviamente es Brasil. Pero tenemos que aspirar a mejorar siempre, a ser mejores profesionales, a ser mejores personas. Y es por eso que a las personas que nos están viendo, estudiantes de medicina o los mismos doctores, docentes de medicina, hago un llamado para que puedan transmitir, tener esa empatía sin importar el grado o el estrato económico que tenga la persona. A todos por igual, todos somos seres humanos, todos queremos estar sanos. Entonces, bueno, Alejandra, se nos ha ido el tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias de nuestra parte, de todo el equipo de Pruebas de Fe. Un abrazo muy grande a ese guerrero, a Nicolás, de verdad, y bendiciones, que Dios la bendiga a usted, Dios bendiga a su familia, y muchísimas gracias por haber venido acá. No, gracias a ustedes por la invitación, yo contentísima de poder darle la gloria a Dios, ¿no? Porque es porque Él quiso que pase todo así como pasó, y que yo pueda llegar hasta donde llegué con Nicolás. Para mí es solo Dios, solo Dios. Así que no pierdan la fe, que en medio de la tormenta Él está ahí. Así es, Él está ahí y estará siempre. Bueno, muchísimas gracias. Aquí hemos tenido un testimonio lindísimo, una prueba más de que una madre decidida a proteger a su hijo, a sacarlo adelante de la mano de Dios, es por demás de imparable. Así que adelante, fuerza y fe. Nos vemos en la próxima. Gracias.